Guten Morgen. Guten Morgen. No, en español hoy. Buen día. Normalmente decía ahí bienvenidos y hoy tenía una frase, bienvenidos acá. ¿Y qué si Dios te da la bienvenida allá arriba? ¿Qué te parece? ¿Has pensado en eso? Acá siempre sos bienvenido para Dios, pero cuando tengas a Cristo como tu Salvador, Él te va a dar la bienvenida allá arriba, con brazos abiertos. ¿Qué día? Bienvenidos también los visitantes o los que regresan a casa. Leticia, ¿alguien más? ¿Cómo te pareció Uruguay? ¿Está lindo? Cuando quiera volver, bendiciones. Hoy tenemos ofrenda para Erwin y Renate, más bien su hogar Veraca, que necesitan una vaquita, animales para producción. Podemos apoyarlos económicamente. Tenemos tantas vacas, iba a decir tenemos tanta plata, pero algo siempre para el Señor podemos darle. Amén. Mañana, reunión de oración, 19:30, aquí en la iglesia. Mañana lunes, reunión de oración. Y el próximo domingo, bautismo. Aquí, Lucas y Liz Reguer, próximo domingo. ¿Algo más? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por estar aquí, porque notamos que tú estás aquí, Señor, dándonos la bienvenida a una reunión, a unas alabanzas que nosotros queremos darte, pero al final eres tú el que nos inspira, el que nos da el gozo de ser tus hijos. Gracias, Jesús, por hacer posible esa comunión con el Dios verdadero, el único, el más grande. Gracias, Señor. Queremos celebrarlo y que tú nos dirijas, Señor. Y que todo lo que estemos planeando, Señor, que sea en tu voluntad, pero más que nada muéstranos tus planes, Señor, para cada uno, para la iglesia, pero para cada vida, Señor. ¿Qué es lo que piensas de nosotros? ¿Qué tienes de propósito? ¿En qué podemos alegrar tu corazón? Gracias, Señor. Gracias por la cruz, por la sangre que nos limpia ahora, por el Espíritu Santo que nos da esa comunión con el Padre que está en el trono blanco. Padre, que este culto pueda ser útil para nuestras vidas, nuestra vida espiritual, que podamos crecer en ti, así amarte más, obedecerte más, querer más, estar contigo. Gracias por esta hora. Amén. Alabemos a Dios con unas canciones y después... gracias. Después vemos un video de Alejandro Las, la segunda parte de los 4 mensajes que iba a dar en la conferencia. Pero atrás, para el bautismo, para los jóvenes, está ahí unos libritos para poner un buen deseo, unos versículos, lo que quieran. Todo suyo. Buen día a todos, lindo verlos. Bueno, me escuchan así. Y vamos a cantar 3 canciones, 2 en español, 1 en alemán. Y bueno, que se concentren y que vamos a cantarle de corazón.
Amados hermanos de Colonia Delta, les saludo con la gracia y la paz del Señor. Nuevamente quiero compartir con ustedes un poco sobre esta temática que estábamos desarrollando, que es la de reducir el margen de error. Muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias por la generosidad de abrir sus corazones, de abrir sus oídos y de que juntos podamos acercarnos, ponernos a los pies del Señor una vez más para escuchar en su bendita palabra cosas que nos hacen bien. Y estamos viendo en la multiplicidad de cosas que podríamos abarcar, estamos viendo algunas ideas, algunos conceptos como para que nuestras vidas reduzcan el margen de error y podamos alcanzar victorias. Habíamos dicho entonces, para hacer un repaso, esta es la segunda charla. En el caso de que alguno no recuerde lo que hablamos la vez pasada, que es muy probable porque mismo yo no recuerdo muy bien a veces las cosas que hablo, así que me resulta muy necesario hacer un breve repasito. Habíamos comenzado con Guillermo Tell, aquella historia o fábula más bien, donde su margen de error abultado podía causar grandes daños. Y lo habíamos asimilado con nuestras personas, de que también nosotros tomamos decisiones, en la medida que más maduramos, somos más responsables de nuestras decisiones, menos otros deciden por nosotros y nosotros mismos tenemos esa responsabilidad, y junto con la responsabilidad viene el acierto o el error y la victoria y la celebración de acertar, o también la lamentación a veces de errar. Y en ese margen de error o en esa posibilidad de error, algunas veces causamos daño. Nos causamos daño a nosotros mismos, somos expertos por tener el ADN humano en nosotros, somos expertos en echar a perder cosas, y debemos ponernos en las manos de Dios para que Él nos ayude a reducir ese margen de error. Si hay algo que me fascina de la persona de Dios, que más allá de nuestra tremenda capacidad de echar a perder las cosas, tomamos malas decisiones y echamos a perder nuestra paz, echamos a perder nuestra santidad, echamos a perder nuestras relaciones interpersonales, echamos a perder nuestro trabajo, echamos a perder nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar. Pero por encima de nuestra poco elogiable virtud de echar a perder cosas, muy por encima está el poder restaurador de Dios. Y es a Él a quien nos acercamos para que entonces esa gran facilidad que tenemos, casi que un don, pero no precisamente celestial, de arruinar las cosas, vaya perdiendo poder y vaya ganando más y más en nosotros la posibilidad de darle en el blanco a aciertos, a victorias que evidentemente nos van a beneficiar y van a beneficiar a las personas que están en nuestro entorno. Entonces mencionamos algunas cositas, hablamos que el reducir margen de error tiene que ver con el hecho de construir una victoria en base a expectativas reales. Si nosotros no tenemos expectativas reales y pensamos que el día se va a desenvolver de triunfo en triunfo, que va a ser todo un mar de rosas, entonces seguramente tenemos una expectativa que no nos va a ayudar a reducir el margen de error. Tenemos que estar atentos
la vida va a tener sus problemas. El Señor Jesús así nos lo dice, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y esa es la segunda expectativa, que podemos contar con que Él está con nosotros. La Escritura dice, si pues Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tiene ese sí condicional. Quiere decir que Dios puede estar de nuestro lado o Dios puede estar en contra. Y esto no depende tanto de Dios, sino depende de nosotros. Y un breve paréntesis, para asegurarnos que Dios está de nuestro lado o que nosotros estamos del lado de Dios, porque Dios nunca se mueve de lado, sino que somos nosotros. Para asegurarnos que estamos del lado de Dios, entonces es necesario que en nuestra vida le hayamos dado lugar al Señor de señores y Rey de reyes. Es necesario que nuestra vida haya tenido un acercamiento voluntario a Dios y hayamos confesado nuestros pecados, hayamos confesado nuestra necesidad del perdón de parte de Dios y de nadie más, porque nadie más nos puede limpiar de nuestros pecados, y haber confesado a Jesucristo como nuestro Salvador para volver a nacer en la familia de Dios. De esa forma Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién será en contra? Y lo otro que dice la Escritura es que cuando Dios está con nosotros somos más que vencedores. Y lo otro que habíamos visto eran dos cosas. En esta escalera que va llevándonos cada vez más cerca de escalar cumbres espirituales y de dejar en la base o más abajo lo que es una gran posibilidad de error. Es cuidar nuestra esencia. Como hijos de Dios estamos tomando como ejemplo un pasaje maravilloso que es la victoria que obtiene David sobre Goliat. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Entonces tomamos esta gran victoria que tenía muy poco margen de error, porque si David se equivocaba, entonces ahí se iba a terminar su historia. Así que contaba con muy poco margen de error, casi que como Guillermo Tell, pero en vez de cometer un error obtuvo una gran victoria. Y estamos viendo el proceso escalonado, las muchas cosas que hizo David antes de pelear con Goliat que fueron garantía de su éxito. Lo primero que habíamos visto era su esencia, que Dios miraba su corazón. Era un corazón de alguien que agradaba a Dios, era alguien que tenía la esencia que Dios buscaba. Mientras otros estaban en la batalla cubiertos de apariencia, David entró a ese campo de batalla no para pelear, no estaba vestido de soldado, su apariencia no era buena, pero su contenido sí lo era. Mientras otros enfatizaron la apariencia y olvidaron su contenido o su esencia, David lo que cultivó fue su esencia. Y bueno, y junto con la esencia después pudo venir la apariencia y pudo conseguir armaduras, etcétera, en el correr de su vida. Pero primero era lo primero, y primero era ocuparse con su esencia. En segundo lugar, vimos que David era una persona que había desarrollado a un grado superlativo el servir a otros y hacerlo bien. Era una persona que no dejaba las cosas colgadas, era una persona que cumplía las cosas con premura, y era una persona que le gustaba hacer las cosas bien. Nadie le estaba exigiendo a él que tocara el arpa bien, nadie le estaba exigiendo que tomara esa onda y la supiera manejar también. Nadie se lo exigía, eran cosas que él mismo se lo había impuesto deliberadamente, y no era para hacerse ver, no era para aparecer en los periódicos, era porque tenía el corazón para servir a Dios y a otros. Y junto con eso viene algo también muy significativo, que el servicio está dirigido hacia otras personas. Y tenemos un abanico de personalidades y de dificultad en las personas también. Y David sabía lidiar muchas veces con personas con un carácter complicado. Él ya había lidiado con Saúl. Saúl había perdido esa esencia, esa sintonía con Dios. Sin embargo, David, que tenía una buena sintonía, no solamente ejecutó el arpa para él y lo calmó y lo bendijo, sino que también supo tratar con una figura y una personalidad compleja como era la del rey de Israel, que era Saúl. Así que esas cositas vimos, las expectativas reales que tenemos que tener, luego desarrollar la esencia, cuidar la esencia, es lo que hizo Daniel en el Antiguo Testamento también. Lo primero que se dice en el libro de Daniel, que él hizo, porque otras cosas le hicieron a él, lo llevaron cautivo, le cambiaron el nombre, le cambiaron un montón de cosas, todo eso se lo hicieron a él, pero lo primero que dice que él hizo fue cuidar su esencia. Dice en el capítulo 1
versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es algo que siempre tenemos a mano. ¿Y qué pasa si perdemos la esencia? Bueno, volvemos a lo que habíamos dicho antes. Nosotros por naturaleza tenemos tristemente ese defecto, esa inercia que algunas veces nos conduce hacia cosas que no son buenas, que no nos favorecen y que deterioran la esencia. Entonces tenemos que volver a Dios, quien es experto en restaurar. Y Él comienza a restaurar y a cambiar de adentro para afuera. Él cuida nuestra esencia. Recuerdo en una plaza denominada la Plaza de los Predicadores que había un predicador que estaba compartiendo la fe con mucho fervor y una persona en la audiencia dijo: tal ideología política es mejor que el cristianismo porque tal ideología puede poner un traje nuevo en este hombre pobre que está allí. Y el predicador lo escuchó y dijo: sí, es posible que esa política, esa ideología pueda poner un traje nuevo en ese hombre pobre, pero el cristianismo puede poner un hombre nuevo en ese traje. Y eso es lo que Dios busca, restaurarnos, cambiarnos de adentro hacia afuera. La esencia y el servicio, que es un servicio de calidad que apunta a hacer las cosas bien. Hasta acá con el repaso. Leamos entonces nuevamente esta escritura que está en 1 Samuel capítulo 17 y vamos a comenzar desde el versículo 22 donde dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, porque a eso había ido David, a servir. Estaba sirviendo a su padre y estaba sirviendo a sus hermanos. A eso fue, y como habíamos visto anteriormente, él brindaba un servicio bueno, un servicio de excelencia. Así que fue a preguntar por sus hermanos, pero se encuentra con algo que él no se lo esperaba, no se lo había imaginado. Y mientras él hablaba con ellos sobre sus hermanos, he aquí, coincidencia, de esas coincidencias que no existen, que son los sincronismos de Dios. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban con él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Bueno, quisiera hablar de un punto. Quizás si tuviéramos la oportunidad podríamos ir a un segundo punto, pero me parece que con el tiempo que tenemos nos va a dar para abarcar una de estas temáticas. Y es la temática de que David sabía reconocer cuando había un problema. La fe no niega los problemas. La fe no niega a los enemigos. La fe reconoce que hay una batalla que se tiene que dar. No tiene más fe el que ignora que Satanás existe y que tiene muchas artimañas que aquel que es consciente que Satanás existe y hace todo lo posible para resguardarse de sus ataques. La fe no niega las circunstancias adversas, la fe no niega las tormentas que se levantan, las olas rugientes, el mar en contra. La fe no hace una negación de las circunstancias reales, la fe no niega el contexto. Lo que hace la fe es ver que por encima de un contexto negativo, Dios es más grande que eso. La fe sabe que la tormenta puede rugir, las olas se pueden levantar, los truenos pueden caer, pero la fe sabe que por encima de aquello visible está aquel invisible y es lo que nos sostiene. La fe sabe en quién ha creído.
entonces podemos ver que para reducir el margen de error, nosotros deberíamos admitir que tenemos un problema. Los problemas algunas veces son tratados en formas que no ayudan. Es una forma de no admitir que tenemos un problema. Como por ejemplo, dejémoslo, ignorémoslo, que ya se va a arreglar solo. Esa forma tan nuestra a veces de pensar, quisiera que funcionara. Yo quisiera que funcionara esa forma de pensar cuando el pasto está crecido en nuestra casa. Que ignorarlo y que pensar que ya se va a arreglar solo funcionara. Nos ahorraría mucho trabajo, nos ahorraría dinero incluso. Pero los problemas rara vez se solucionan porque los ignoramos o porque no reconocemos su existencia. Hay algunos pasajes en la Escritura que son muy hermosos de contemplar y hay una selección de pasajes que tengo en los cuales hay gente que admite que tienen algún problema y eso es algo muy bello de contemplar en la Escritura. Les voy a poner un ejemplo o una frase que ustedes seguramente habrán escuchado. Hay un actor de cine que ha actuado en varias películas, por lo menos que yo he visto, y varias de ellas son historias de rescates. Estoy hablando del actor Tom Hanks. Él actuó en una película bastante reciente interpretando a un capitán. La película se llama Sally, es la historia de un avión que salió del aeropuerto de La Guardia en Nueva York y que tuvo algunos episodios. Es una muy linda película, se las recomiendo y no se las voy a contar porque si no la quemaría. Y después hay otras, Rescatando al Soldado Ryan, incluso está la película, miren, tengo acá incluso un coprotagonista, la película Náufrago, en la cual está el coprotagonista Wilson. Pero me refiero a otra película de rescate que hizo este mismo actor que se llama Tom Hanks, que es la del Apolo 13. El Apolo 13 es una historia verídica que recrea la historia verídica de unos astronautas que tuvieron una misión semifallida, entonces el gran desafío era volver a la Tierra sanos y salvos. Y ahí aparece una célebre frase que muchas veces se repite por diferentes contextos. Houston, we have a problem. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Es bueno cuando el ser humano reconoce que tiene un problema. Eso reduce muchísimo el margen de error. Parar un poco y decir, estamos con un problema. Miren, en la Escritura hay tantísimos ejemplos así. Quizás podría poner 3 de ellos para que veamos lo importante que es y cómo este escalón de reconocer que hay un problema nos puede llevar a escalonar y a subir una montaña y aspirar a una cumbre de victoria. Uno de ellos es el hijo pródigo, o mal llamado hijo pródigo. A mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, la parábola generalmente se la conoce así, como la parábola del hijo pródigo. Él está muerto de hambre, ya malgastó todo lo que tenía y la está pasando muy mal y quiere comer incluso lo que comen los cerdos, que para la cultura de él era algo totalmente abominable, pero ni siquiera eso le daban. Entonces él en ese momento reflexiona, vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo acá me estoy muriendo de hambre. Es lindo cuando nosotros reconocemos que estamos mal. Es un buen síntoma de un paso no tan pequeño hacia adelante en la dirección correcta. Otro caso son los leprosos que están en el libro de Reyes. También la están pasando mal, también se están muriendo de hambre y dice, bueno, si nos quedamos acá nos vamos a morir de hambre, y se van al campamento y allí encuentran la comida, la fiesta servida. Dios había preparado un banquete y ahí se están llenando y se llenan de ropa y de oro y de comida y van y lo esconden y van a otra, pero en un momento dice, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros nos estamos callando. Miren, qué lindo es cuando alguien reconoce que algo no está bien y que se está teniendo un problema. Y un último botón de muestra, y ya no ametralleo más con más ejemplos, es cuando los discípulos están toda la noche pescando y tiran las redes y no pescan nada, y entonces ahí milagrosamente el Señor se les acerca y les dice, tiene un diálogo y en ese diálogo ellos dicen, no hemos pescado nada.
lo nuestro ha sido un fracaso total. Ha sido mucho esfuerzo, ha sido mucha apariencia. Tenemos la apariencia de pesca, tenemos el bote, tenemos las redes, pero en cuanto a efectividad, cero. Cosa que a nosotros muchas veces nos cuesta admitir. Nos gusta generalmente poner una fachada de que las cosas están bien y nos cuesta llegar a exclamar con nuestro corazón: tenemos un problema, algo está mal. Las cosas no se van a solucionar solas por el hecho de ignorar los problemas. Los problemas hay que saber reconocerlos. Y David tuvo esa virtud. Acá hay un problema, acá hay un problema. Para eso necesitamos una cercanía con Dios, para poder detectar que algo está mal. David enseguida tuvo ese discernimiento de entender que esto no venía bien, no podía venir de Dios una situación así. Esto estaba en el polo opuesto a lo que era la voluntad de Dios. Un filisteo incircunciso, ¿quién se cree que es para venir a provocarnos? Mientras que otros, su reacción fue muy diferente. Ya otro se va a encargar, otro lo va a hacer, alguien más tiene que ir. El propio rey había puesto una recompensa monetaria, una recompensa en términos de eximir de impuestos y una recompensa en términos de dar su propia hija al que se animara. Pero nadie estaba a la altura de ese desafío. Hasta que aparece alguien que no tenía nada que ver con el contexto, pero era alguien que en su naturaleza, en su esencia, estaba cerca de Dios y enseguida detecta y dice: acá hay un problema. Saben que las personas que están muy acostumbradas a lidiar con el dinero pueden ser cajeros. Ahora se usa más el pago por transferencias, electrónico, tarjetas, etc. Ya no se usa tanto el billete, pero sí los cajeros de bancos o de algunas casas financieras que permanentemente están en contacto con el billete. Una cosa que me llama la atención es que tan solo por el tacto, aunque estén contando un paquete de billetes, cuando sus dedos, que están tan acostumbrados a tocar billetes verdaderos, cuando sus dedos pasan por un billete que despierta alguna sospecha, enseguida paran. Tan solo por el tacto. Y la clave no está tanto en enfocarse en conocer lo que es incorrecto. Para conocer la mentira yo no tengo que estar permanentemente al tanto de todas las mentiras que hay, de todas las religiones, de todos los cultos espiritistas. No tengo que estar tanto al tanto de eso, sino que tengo que estar más sumergido en la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor forma de conocer que un billete es falso? Es conociendo muy bien el verdadero. Es estar permanentemente en contacto con billetes verdaderos, y cuando nuestras manos tocan un billete que no es verdadero, enseguida, ya por el tacto, nos damos cuenta. Que nuestras vidas en esencia estén en comunión con Dios, que disfrutemos de la persona de Dios, que pasemos tiempo con Dios, que pasemos tiempo con lo verdadero, con la luz, y veremos que en los contextos en los cuales surja el enemigo o veamos la cola del diablo moverse, enseguida lo vamos a detectar. Algo acá no está bien, acá hay un problema. Y es una virtud poder parar y reconocer: tenemos un problema. No es señal de debilidad, es señal de humildad y de ganas de hacer las cosas bien. Eso David lo tenía. También quería decir que juntamente con lo que es reconocer que hay un problema, también tenemos que saber discernir que no todos los problemas son iguales. Este gigante, en este caso específico, se llamaba Goliat. No fue la única batalla que David tuvo en su vida. David tuvo que luchar contra muchísimas cosas. Y hubo un solo Goliat contra el cual tuvo que luchar. Después tuvo otros momentos difíciles, otras circunstancias que tenían su propio nombre. Y muchas veces, más veces de lo que pensamos, el nombre y apellido que tiene un problema no pasa de nuestra nariz. Somos nosotros mismos, es la naturaleza contra nuestro viejo hombre, contra la carne que está en nosotros, contra nuestros deseos que no enorgullecen a Dios. Entonces muchas veces el diagnóstico va a ser mi propia persona, otras veces van a ser otras circunstancias, pero aunque fuera mi propia persona, no siempre voy a estar luchando con lo mismo y tengo que saber cuál es el nombre del gigante que enfrento. No es lo mismo la pereza que la ira, no es lo mismo la ira que la tentación,
no es lo mismo la tentación que la mala administración. Hay muchas cosas que pueden estar mal, hay muchos gigantes que se pueden levantar, que pueden emerger, contra los cuales yo debería reconocer. Acá tenemos un problema, saber diagnosticarlo y enfrentarlo. Entonces, esta también me parece que es una virtud que nos ayuda muchísimo a reducir el margen de error. Como dijimos en el punto anterior, sabemos y reconocemos que tenemos un problema. Y después, el siguiente paso es diagnosticarlo. Ese problema seguramente tiene un nombre. Y cuando yo sé el nombre del problema, entonces muy seguramente también voy a conocer la forma de tratarlo. Y si no sé la forma de tratarlo, el hecho de conocer el problema me facilita muchísimo saber a quién preguntarle. ¿Me explico? Entonces, como dinámica personal y grupal, ¿qué tan buenos somos nosotros en reconocer que tenemos problemas? ¿Cuál fue la última vez que me paré y dije, tengo un problema? ¿Cuál fue la última vez que me dije a mí mismo y que le dije al Señor, Señor, tengo un problema? Pensando en las cosas, por ejemplo, que desarrollan nuestra herencia, nuestra esencia, cosas que desarrollan nuestra esencia, como por ejemplo, meditar en la palabra de Dios. ¿Estoy meditando en la palabra de Dios? ¿O la palabra de Dios, seamos francos, de repente a alguien le aburre? Entonces, si a mí me aburriera la palabra de Dios, entonces tendría que tener la honestidad de decirle al Señor, Señor, tengo un problema. Tengo un problema, así como tiene un problema una persona que no quiera comer y que le aburra comer. Entonces hay un problema en su ser. Hay algo que no está funcionando bien. Si yo no tengo apetito espiritual, si yo no tengo deseo de nutrirme de la palabra de Dios, hay un problema. ¿Qué tal está mi vida en relación con Dios? ¿Qué tal está mi servicio a otros? Quizás estoy sirviendo en una forma superlativa y me siento muy contento de los logros que Dios me ha permitido alcanzar, pero quizás no. Quizás estoy enfrentando un problema y es el momento no de seguir adelante, seguir en esa calecita que tiene mucho movimiento pero que no tiene mucho avance. Y sería cuestión de decir, tengo un problema, esto hay que parar. Quizás hemos hecho mucho algo, pero no hemos visto fruto. Y es bueno parar. No quiere decir que ya no lo tengamos que hacer más, pero sí sería bueno parar y ponernos delante de Dios y presentárselo al Señor y decir, Señor, capaz que esto es un problema. ¿Qué tipo de vida matrimonial tengo yo? Yo disfruto mi vida matrimonial, disfruto volver a mi hogar, de todos los posibles lugares donde puedo estar, que son muy lindos, muy atractivos, incluso que me brindan circunstancias donde puedo servir. Yo siempre anhelo volver a mi hogar, encuentro en mi hogar ese lugar que es donde pertenezco, las cosas están bien allí o hay un problema. Porque sería bueno que si hubiera un problema, lo primero que uno haga es decir, yo tengo un problema acá, estoy teniendo un problema, que sería un buen primer paso como para poder diagnosticar y corregir. Hermanos, a veces nosotros tenemos, no sé si esta falsa humildad, este orgullo disfrazado de presentar una vida como que está todo bien con nosotros. ¿Y cuántas veces sucede? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes? ¿Cuántas veces he escuchado yo que una persona es diagnosticada por un doctor con una enfermedad que ha avanzado muchísimo y las palabras del doctor, después de diagnosticar, de hacer todos los exámenes, los análisis, las palabras que son profundamente dolorosas que dicen los doctores es, qué bueno hubiera sido que viniera un par de años antes, qué bueno hubiera sido haber agarrado esto más a tiempo, porque hubiera tenido una corrección mucho mejor. ¿Por qué es que nosotros no vamos más a tiempo? Porque lo ignoramos, porque pensamos que no es nada grave. Todos queremos que los problemas no sean nada grave. Si mi reloj tiene un problema, yo anhelo que sea la batería y nada más. Si una máquina tiene un problema, yo anhelo que sea apenas un cablecito que se desconectó y nada más. Y a veces es así, y gloria a Dios cuando es así. Pero a veces no es así. A veces son otros problemas. Sea cual sea el problema, es bueno diagnosticarlo y diagnosticarlo a tiempo. Reconocerlo y entonces saber cómo lidiar con él mismo. De esa forma evitamos
muchísimo el margen de error o lo reducimos. De esa forma contamos con la ayuda de Dios. Dios no puede ayudar a aquel que se cree sano. Dios sí vino para ayudar a aquellos que se reconocen enfermos, pecadores. Todo el cielo está a disposición de la persona que clama por ayuda a Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver, que clamamos a Él. No nos va a imponer su ayuda. Extiende la mano y si la tomamos, entonces es una historia maravillosa. Por ahí vamos dejando entonces, a manera de repaso, hablamos un poco sobre el tener expectativas reales. Eso nos ayuda a reducir el margen de error, cuidar nuestra esencia, desarrollarla. Si la perdemos, ser rápidos en volver a recuperarla. Desarrollar nuestro servicio, que es para eso que Dios nos tiene acá. El Señor Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego, lo que es la virtud de reconocer que tenemos problemas. ¿Cómo vamos a reducir el margen de error si no sabemos que estamos lidiando con una situación difícil, la cual tenemos que saber combatir contra ella? Y para eso tenemos que saber diagnosticarla. Muchísimas gracias nuevamente, saludos de toda nuestra familia para ustedes. Deseamos que el Señor les bendiga, les dé un domingo muy lindo, muy bendecido, con cosas lindas, predecibles y otras muy lindas, inesperadas. Hasta la próxima, bendición.
más que al decir algunas palabras, más vale digerir lo que dijo, ¿no? Tenemos problemas, tenemos debilidades, pero Dios nos ama. Y a mí me llamó la atención, una vez decía David, este está ofendiendo el escuadrón de Dios, el ejército de Dios. Sabemos que Israel en esos tiempos no estaba espiritual muy bien, pero ¿cuál es la esencia en tu vida? Si quieres amar a Dios, obedecerlo, a pesar de todas las debilidades, eres hijo de Dios, eso es lo importante. Oremos. Gracias, Padre, por esa misericordia, ese versículo que vemos aquí adelante, que abarca todo en nuestras vidas, estas debilidades, problemas, erradas que muchas veces cometemos. Tú puedes con todo eso. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu paciencia, por querer tratar con cada uno de nosotros día a día, hasta que nos vayamos a tu presencia. Señor, vale la pena seguir ese camino lindo. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos. Señor, bendecimos a Alejandro, ese mensaje que él nos dio, que tú le diste. Bendícelo a él, su ministerio, su familia, su entorno. Y a nosotros, Señor, que podamos hacer caso a ti. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga en su misericordia y ponga su paz en tu corazón. Amén.